Hola seres humanos, ¿cómo están? Yo soy Mariana Balbuena y hoy vamos a platicar de 3 películas que tienen como protagonistas a los padres. Pero son de esos padres que uno dice, la neta no quiero un papá así. Entonces, si les interesa el tema, sigue viendo el video. Ya había empezado a ponerme las sombras y se me estaba olvidando grabar. Pero bueno, cosas que pasan, me estoy acostumbrando. Hoy vamos a platicar de 3 películas que cuando uno las ve piensa, chale, no me tocó un tan mal padre como yo pensaba. Escogí esta temática porque creo que este fin de semana es Día del Padre. Ya no sé, porque luego dijeron que se va a pasar el festejo para el 15 de agosto. Entonces, en todo caso, pues para que las vean algún día en la vida. La primera película de la que considero necesario, es más, obligatorio hablar, es una película mexicana y que además es el referente obligado del horror de que te toque un padre neurótico, psicótico y medio paranoico. Y estoy hablando de la película de 1972 de Arturo Ripstein, El Castillo de la Pureza. Y bueno, ¿de qué va? Pues El Castillo de la Pureza está inspirada o está basada en una novela que escribió Luis Espota, que se titula La carcajada del gato. Luis Espota, a mi parecer, es uno de los escritores de esta segunda generación postrevolucionaria. Realmente en literatura no soy tan metida como en cine, pero entiendo que hay como una generación revolucionaria 1 y una revolucionaria 2, ¿no? Bueno, la cosa es que la película del Castillo de la Pureza está basada en el libro La carcajada del gato de Luis Espota. Pero realmente la magia no está ahí. La magia está en el hecho de que Luis Espota, a su vez, se inspiró en un caso de la nota roja que aconteció en 1959. Entonces, ¿cómo está esto? En 1959 sale a la luz esta noticia. En la calle, en la esquina de Insurgentes Norte con Godard, de hecho, por aquí les dejaré la imagen de cómo se ve actualmente eso gracias a Google Maps, hombre mantuvo cautiva a su familia durante 18 años. Y es cuando uno dice, no, 18 años. Los hijos obviamente habían sido engendrados en esa casa y de ahí nunca habían salido. Y entonces ese caso tan descabroso, tan macabro, pues va a ser la madera del cual van a hacer su leña, su fogata, mejor dicho, tanto Espota como Ripstein. Ahora, ya aterrizando un poco más en la película, pues tenemos en primer lugar, digamos que como dato interesante, el hecho de que quien le ayuda a Ripstein a elaborar el guión es nada más ni nada menos que otro escritor, José Emilio Pacheco, que ustedes han de conocer por Las batallas en el desierto. Todos amamos a una Mariana, no lo nieguen. Entonces, José Emilio Pacheco interviene con Ripstein, o bueno, le ayuda a elaborar el guión. Y ahora sí, digo, ya se pueden imaginar cómo de qué va la película con base en lo que he dicho. Pero bueno, piensen en esto. Un hombre que de repente se le trastoca la cabeza. Según la historia verdadera, él había perdido un brazo en un accidente, entonces como que de ahí ya no le funcionaba bien la mente. Entonces se trastoca, comienza a tener delirios y demás, y dentro de esos delirios encuentra a una mujer que lo adora, que lo ama, que lo venera, y él la convence de que la modernidad del siglo XX, esa modernidad, digo, y la modernidad estamos hablando de su concepto de hace 70 años, 60 más o menos, de que esa modernidad únicamente trae inmoralidad, trae perversión, trae obscenidad. Y entonces, para salvar a su familia de los peligros de la sociedad, deciden cerrarlos. Y además les dan nombres a sus hijos bastante
interesantes. Les pone utopía, porvenir, libre pensamiento, justicia, ¿no? ¿Y cuáles son las normas? Pues no van a salir, van a recibir la educación en casa, obviamente educación que tendrá que dar el padre, obedeciendo a sus principios, a sus conceptos de lo que es el conocimiento, de lo que deben de saber como buenas almas. Y pues de ahí se desarrolla toda una familia, todo un núcleo familiar basado en la represión, en el encierro, en el miedo, en la violencia, y que además todos estos factores van a culminar en justamente ese acto de inmoralidad que el padre no quiere, el incesto. ¿Qué es lo que tiene de particular el Castillo de la Pureza? Que hay un diálogo constante entre lo que pasa dentro de la casa, que obedece a las normas del padre, y lo que es la realidad de este cuando él cruza el umbral. Obviamente hay una contradicción en el hecho de, no, de aquí nadie sale, pero él sí, porque es el patriarca, porque es el papá, porque es el jefe de la familia. Se me pasó decirles, la familia se dedica a fabricar veneno para ratas. Y él piensa mucho, y así se le explica a sus hijos, en el ser humano como una manera de plaga. Por eso los mantiene cautivos, por eso no los quiere dejar salir. Porque la humanidad es una plaga, hace daño. Esta película yo creo que es de las obras emblemáticas del cine mexicano, en particular del cine de Ripstein, y que ponen de manifiesto el horror de no poder decirle que no a quien te debe de cuidar, pese a que lo que está haciendo te haga daño. Pero más allá de las interpretaciones actorales, el otro gran personaje del Castillo de la Pureza es la casa. La casa en sí tiene una carga dentro de la narrativa muy, muy fuerte. Porque la casa lo es todo para ellos, es el mundo, es lo único a lo que se les ha permitido acceder. No pueden imaginarse cómo es afuera, porque nunca han salido. Entonces, el Castillo de la Pureza nos va mostrando cómo son las dinámicas que le han permitido al padre pues mantener a su familia 18 años cautiva. Pero también como de repente ya hay un punto de quiebre. Y entonces el derrumbe del orden, del control establecido, pues ya es inevitable. Veanla, realmente el Castillo de la Pureza es una de las películas, yo digo que de las mejores de Ripstein, pero que además es de esas películas claves del cine mexicano. Por otro lado, la segunda película que les voy a recomendar es una película griega, se llama Quinodontas o Canino, como sería la traducción, de el director griego Yorgos Lanthimos. Acaba de hacerse, digamos que popular en el sentido de la masa, pues, de que ahora ya más gente conoce un poco de su obra, porque el año pasado estuvo nominado a los Oscar por La Favorita, donde actúan Emma Stone y Olivia Colman, que de hecho Olivia Colman ganó el Oscar por esa película. Entonces, de hecho, ya creo que a raíz de eso, además de que se hizo como que más popular su cine, en varias plataformas subieron varias de sus películas. En Netflix está Langosta y en Amazon Prime está El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Pero bueno, el caso de esta ocasión es Canino, del 2009, en la que Yorgos Lanthimos pareciera que te está contando la versión griega y todavía más enferma del Castillo de la Pureza, en la que de igual manera el padre mantiene cautivos a sus 3 hijos.
2 chicas y un varón, que es la misma fórmula o la misma réplica de lo que tenemos en el Castillo de la Pureza. En el Castillo de la Pureza hay incesto, pero el incesto se castiga. Que no sé, pero para mí el incesto es de esos tópicos de la humanidad que digo, qué perro asco reproducirte con tu familia, pero bueno. Ya ven cómo le pasaba a los reyes, salían mal por eso. Pero bueno, regresando a Lántimos, en el Castillo de la Pureza hay incesto, pero se castiga. En Canino, el incesto está controlado por la familia, está controlado por el padre. Es así de, bueno, sí, sabemos que nuestro hijo se va a tener que reproducir o, bueno, saciar sus ansias con alguien, pues con las hermanas, a ver, escoja cuál. Y antes de eso les provee a una persona que les hace favores sexuales a los chicos. Porque ya no son como en el Castillo de la Pureza, adolescentes. Ya son jóvenes, o sea, ya son adultos jóvenes, podemos considerarlos así. Entonces, ¿qué es lo que tiene interesante? Digo, porque habrá quien diga, bueno, si ya vi el Castillo de la Pureza, ¿para qué veo Canino? Primero que el nivel de maldad, el nivel de control, creo que va más allá. En el Castillo de la Pureza todavía es un control basado en la violencia física. Y en Canino no hay tal. Obviamente es violento el hecho de que tu padre te tenga encerrado y que no te deje salir, pero siento que la violencia en Canino es más en el sentido psicológico. Eso que fue mi taza. A los chicos los tienen controlados por el miedo. ¿Miedo a qué? No lo saben. Les dicen que hubo un hermano y el hermano, ellos no saben dónde está, nunca lo vieron, no les consta de su existencia, pero que el hermano cruzó la barda. También la casa aquí, que además es una casa muy bonita, muy grande, con una barda enorme, pues el hermano cruzó la barda y nunca volvió. Y le rinden homenajes luctuosos cada año. Por otra parte, también los educan en casa. Y de hecho se da a entender que los amigos de los padres no saben ni siquiera la existencia de los hijos. Los educan en casa, pero les enseñan mal el significado de las palabras. ¿A qué me refiero? Esto, en lugar de ser un espejo, es un perro. Y entonces, si yo voy a la calle y pido que necesito un espejo, voy a pedir un perro y la gente no me va a entender. Es como en La Sirenita, cuando piensa que el tenedor es un cepillo y se peina en la mesa y se le queda viendo con cara de what the hell, ¿no, hija? Así. Eso eventualmente, cuando salgan, si es que logran salir, los va a imposibilitar de relacionarse con los demás, porque no tienen el mismo código de lenguaje. Me voy a delinear los ojos y por lo tanto me voy a callar. Ok, pues ahí más o menos quedó el delineado. Así que en Canino la violencia no es tanto física, es una violencia ejercida desde el desconocimiento, desde incluso la inocencia de los chicos. Se me pasó, sí pueden salir. La única condición es que van a poder salir de la casa cuando se les caiga un colmillo. Y entonces aquí hay un juego con Canino, pero siento que es más por el hecho de la traducción. No sé, estaba pensando en eso, porque quinodonta se refiere sí a nuestros colmillos, ¿no? Al diente canino. Pero no sé si, digo, mi desconocimiento del griego,
Pero no sé si eso aplique también si nos referimos a canino como perro, como en griego. Porque como parte de sus entrenamientos, recuerden, estos chicos reciben educación en casa, hay una escena bastante perturbadora en la que el padre los pone a hacer como perros para que defiendan la propiedad. Y es una relación bizarra, es una, en el sentido anglosajón de la palabra, es una relación enfermiza. Y aquí también va a llegar un punto de quiebre en el cual alguno de los hijos diga, no, ya no puedo más, y busque la manera de salir. Por último, la otra película, que esta como tal no habla de un encierro como las otras dos, pero sí hay una noción de segregación, en el sentido de separar al otro del entorno natural en el cual se debe de estar. Y creo que esta es la más fuerte en cuanto a violencia. Curioso también es una película griega, Señorita Violencia, de, no sé, es mi crush últimamente, Alexandros Afranas, también griego, ya lo dije. Y digamos que la primera secuencia se nos presenta con una niña celebrando su 11º cumpleaños, que en medio de la celebración decide arrojarse por la ventana, suicidarse. Y uno dirá, bueno, qué demonios, o sea, qué manera de arruinar una fiesta, ¿eh? Y a partir de este evento, pues vamos a empezar a ver cómo el padre / abuelo, ejerce un control sobre su esposa, sobre su hija y sobre estos niños, ahí sí son niños, son prepúberes, pero no sabes por qué, o sea, toda la película tienes la sensación de que algo no está bien, de que algo realmente va mal, de que no es natural que se te muera una niña y al día siguiente estás comiendo helado así en la mesa como si nada. Pero que nadie dice nada. Todavía en el Castillo de la Pureza y en Canino hay como que cierta resistencia por parte de los que están encerrados. Es como de chingada madre, quiero salir. En Señorita Violencia no. Como que todos aceptan de muy buena gana lo que les acontece. Y entonces, desde ahí empieza el horror. Es una película que no tiene música incidental, que casi no tiene diálogos incluso. Y que uno dice, bueno, chingada madre, enójanse. Pero no. Entonces, el silencio es la forma de manifestar la violencia que viven. Saben de lo que sufren y por eso no lo enuncian. Está muy, muy, muy cabrona Canino. Y bueno, no quiero decir más porque no quiero hacer spoiler, pero realmente es una película muy buena, porque en las otras el horror se manifiesta desde el principio, desde el hecho de que los tienen encerrados y se entiende fácilmente bien en ambas películas. Pero en Canino no, y en la forma en la que va avanzando la película dices, no puede ser eso. No, neta, no puede ser eso. Y resulta que no es eso, es peor de lo que tú imaginabas. Entonces, Canino, ya lo dije, es una película muy perturbadora, porque hay un punto en donde, bueno, no nada más esta, sino cualquiera de estas tres películas te pueden hacer pensar, chale, esto es real. Esto fue real, como en el caso de la de Ripstein. Neta, hay gente que hace esto con sus hijos. Hay padres que ejercen el poder de estas maneras tan enfermizas. No puedo abrir mi línea.
puesto, sigamos. Entonces, la neta, vean Señorita Violencia, porque ya lo digo, creo que gran parte del horror de esas 3 películas es que uno en algún momento piensa, puta, esto sí pasa. O sea, esto sí es factible en la dimensión de la maldad humana. Y al final, esas 3 películas fueron elegidas el día de hoy porque las 3 coinciden. Bueno, primero porque la figura que lleva el peso en este sentido negativo, si quieren, no, como que si quieren, no, a fuerza que es negativo, pues es el, ay, qué mancha, pues es el papá, que ya lo dije, en teoría es una de las figuras que te debe de proteger y que te debe también enseñar a salir al mundo. Y pues resulta que no, que tienen tan perturbada la noción de protección y de cuidado que simplemente te aíslan. O se aprovechan de su condición de cuidadores, como en el caso de Señorita Violencia. Todas las familias están cimentadas en alguna actividad fuera de lo común. Por ejemplo, la familia del Castillo de la Pureza, como que el único lazo familiar que tienen medianamente sano, pues es el hecho de que todos colaboran en el trabajo. Pero el trabajo es fabricar veneno para ratas, y en el laboratorio donde lo hacen es donde el papá se avienta los diálogos estos de que si la humanidad es una peste y por eso los tiene ahí. O en Canino, la manera en la que el propio padre altera los significados de las palabras para que sus hijos no se puedan comunicar con el exterior. Y en Señorita Violencia lo que da la cohesión, lo que cimenta la dinámica familiar, es el silencio. Es el hecho de que no se hablan, y mientras no se hable está bien, porque entonces no estás anunciando lo malo. No te estás quejando, pese a que entiendes que eso no debería de ser. Otra cosa en la que las 3 se vinculan es que hay una sexualidad presente muy cañona. Por el hecho de que de que los hijos son adolescentes, son jóvenes, son incluso pues, son prepúberes. O sea, hay una sexualidad muy clara, pero que ya el hecho de que esté inmersa en un marco familiar donde todos son parientes muy cercanos, saludos Monterrey, está muy cabrón. Porque entonces entendemos que quienes tienen la potestad para controlar esas relaciones incestuosas, pues es el mismo que controlaba la vida de todos los personajes toda la vida, el papá. Y habrá quien lo castigue, habrá quien lo condone en esas 3 películas. Entonces, eso nos lleva al otro punto de inflexión. En todas hay incesto. Que ya lo dije, el incesto es algo que para mí, uy, qué perro asco. Digo yo. Yo respeto, pero guacala. Y al final, todas estas películas, en una primera lectura podemos decir que tienden al derrumbamiento, a la destrucción de este sistema opresor. Pero también hay un punto cuando uno las ve en donde te cuestionas, ¿realmente cambió el modelo? ¿Realmente las cosas fueron diferentes al final? Digo, y esto basándome en el caso real de El Castillo de la Pureza. Luego de que aprendieron al sujeto, la familia fue a retirar la denuncia, porque se dieron cuenta que sin él no sabían hacer nada, porque nunca habían estado a cargo de sí mismos. Y eso también es algo que ocurre en estas relaciones violentas. Entonces, después de tanta violencia, puedes efectivamente cambiar, empezar de cero luego de que no conoces el mundo, de que no sabes cómo funciona, de que no sabes interactuar con nadie más que aquellos
con los que has estado compartiendo 4 paredes toda la vida. Hoy tengo ganas de usar un labial azul porque hace mucho que no lo uso y porque mis ovarios me dijeron sí, a huevo, úsalo. Y ahora voy a poner otro en barra arriba, porque si no lo siento muy seco y siento que se hace como translúcido. Además está más bonito el tono azul de la barra. Así que labial azul para la vida. Y igual voy a salir y voy a traer cubrebocas, entonces a nadie le perturba más que a mi novia. Entonces, con esto terminamos. Recapitulando, está muy cabrón que tu padre sea tu verdugo, que tu padre sea tu centinela. A una de las cosas más importantes a la cual deberíamos tener derecho es a la intimidad. Y pues que justamente es ese elemento del cual se agarran estos 3 padres para no dejar ir, no dejar crecer, no dejar existir a sus hijos. Pues así, con mi trompa azul terminamos este video. Recuerden que las películas van a estar enlazadas en la caja de información por si les interesa verlas, y si de repente se les ocurre algún tema, alguna idea de lo cual pueda yo hacer una lista, una reseña, lo que gusten, pues déjenmelo en los comentarios y ya nos estaremos organizando. Muchas gracias por ver, chicos. Nos vemos. Chao.